Aleluya, gloria al Señor, muy buenos días. Aquí estamos por la gracia del Señor, eh, preparados ya listos para entregar la enseñanza del capítulo 3. Hemos estado enseñándole a forma general lo que es de qué se trata la carta primera de Juan. Hemos compartido luego un siguiente video donde hablamos de todo el capítulo 1, luego el capítulo 2 y hoy, por la gracia de Dios, vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 3. Qué importante es el estudio de las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Por eso siempre les vamos a aconsejar que si no tiene tiempo, es preferible que usted seleccione un momento, la madrugada o de repente muy temprano o en la noche, donde usted tome un cuaderno, tome un lapicero, donde usted seleccione también un momento propicio, tenga a su mano la Biblia y puedan acompañarnos en este recorrido del estudio de la palabra de Dios. La carta de Primera de Juan sin duda es una carta de mucha edificación, es una carta que necesitamos, aleluya, gloria al Señor, comprenderla, porque va a enriquecer nuestra comunión con Dios, nos va a enseñar cómo relacionarnos como pueblo de Dios con nuestros hermanos, hermanas en la fe, aleluya, gloria al Señor, y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Es parte de esta carta, podríamos decir, indispensable, así como lo es la escritura, el conocimiento general de la palabra, porque ella nos ayuda a crecer. Y qué importante en este día, el tema que va a tratar es los hijos de Dios. Así que te invitamos a transitar por este estudio de la palabra de Dios. Cierra tus ojos allí donde está y vamos a orar y vamos a compartir estos 24 versículos, si el Señor así nos permite, y que podamos estudiar este pasaje que sin duda va a ser para todos nosotros una de gran bendición. Cierra tus ojos allí, pongámonos de acuerdo y entremos a la presencia de Dios. Necesitamos auxilio, su dirección, y que Él prepare tu corazón, mi corazón, para que podamos recibir este consejo de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, invocamos tu nombre, que sobre todo nombre, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, suplicando que en esta hora tu palabra edifique nuestra vida y ella pueda abrir el entendimiento de nuestro corazón y podamos entenderla, comprenderla, para ponerla por obra y guardarla, para poder transmitirla a nuestras generaciones y poder, Señor amado, quizás contribuir con un granito de arena cuando fuere necesario y compartir con aquellas personas que están en nuestro medio, y que esta carta, las enseñanzas de esta carta general de Primera de Juan, además de brindarnos un conocimiento, tu palabra pueda transformar nuestro corazón. Pedimos tu auxilio y tu dirección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, esta carta nos va a presentar que tenemos un Dios de amor, pero es que es un Dios perfecto. En el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 1 y 2, nos va a hablar que su amor es manifestado en la exaltación de creyentes a hijos. Es decir, no solo entender que debo creer en Jesús, sino que tengo la posibilidad de ser su hijo. Ya no de mirar como un espectador desde la vereda de enfrente, sino permitir que Jesús ingrese en nuestro corazón y que
haga esa obra en nuestras vidas y cada día rendirnos al Señor. Vayamos al texto bíblico. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aleluya. En primer lugar, nosotros tenemos que entender, dice, mirar. Palabras, prestemos atención, detengámonos un poquito a reflexionar. Dice, el amor del Padre, cuán grande fue ese amor para que hoy nosotros tengamos la posibilidad de no ser alguien que visualiza desde lejos, sino que alguien que ha creído este anuncio de las buenas nuevas, de la obra de Cristo, haber recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Dios de nuestra vida. Pero también, aleluya, gloria al Señor, poder en este tiempo suplicar al Señor que more en nuestro corazón y dirija, sea el líder de nuestra vida y su palabra dirija nuestro caminar. Un alto precio el que pagó Jesús para que seamos hijos de Dios. Y la palabra dice, por esto el mundo no nos conoce porque no conoció a Él. Sin duda aquel que no se presta en el sentido de que no rinde su voluntad a Dios y no cree que Dios existe, sin duda va a ser muy difícil conocer a Dios. Y por lo tanto, si no le conoció ni conoce a Dios a través de la fe en el creer en las Sagradas Escrituras, tampoco nos van a conocer a nosotros o van a reconocer que nosotros somos hijos de Dios. La palabra nos dice, somos hijos de Dios. Y eso no debe haber en usted inseguridad, ni mucho menos porque la gente reaccione ante nosotros de una manera quizás violenta, desagradable. Haga en su vida olvidar la obra de Jesús y mucho menos hacerle olvidar de que usted verdaderamente es un hijo de Dios. No por voluntad humana, sino por obra netamente de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la palabra dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por eso decimos que el amor de Dios es manifestado y va a ser manifestado en nuestras vidas cuando como creyente, como hijos de Dios, seamos glorificados, nuestros cuerpos transformados, exaltados, no para vanagloria propia, sino para exaltación del nombre del Señor, porque Él se va a manifestar. Dice la palabra, Él se va a manifestar. Cuando Él se manifieste, seremos como Él. Hoy estamos en un cuerpo lleno de debilidades, si se puede decir, pero un día seremos semejantes a Él. Mientras estamos aquí, sepa bien, el mundo no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, no nos conoce a nosotros como hijos de Dios. Y por lo tanto, mientras estemos aquí, hay que prestar atención y mirar a Jesús a través de los ojos de la fe, a través del conocimiento de la palabra, enfocarnos no en lo que el mundo dice de nosotros, sino en lo que dice Dios de nosotros. La palabra dice, sigamos leyendo en el texto bíblico, que como hijos de Dios debemos llevar una vida recta. Y vivir una vida recta es una vida apegada a la obediencia a la palabra. Desde el versículo 3 de este capítulo 3, desde el 3 al 10, nos va a hablar de ciertas características, de ciertas pruebas que debe haber en nosotros como hijos de Dios. Eso se le llama la prueba de la fe.
filiación es el vivir rectamente. Es decir, los demás pueden observarnos y muchos se van a dar cuenta que del cambio que Dios probablemente con los compañeros de trabajo o con la misma familia, va a haber cambios en nuestra vida que evidenciará que somos hijos de Dios. Y esos cambios se tienen que notar y ser visible, aleluya. Dice la palabra de Dios: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera característica, debe haber pureza en nosotros, no malas intenciones, no aventajarme, pureza, pensamientos limpios, actitudes limpias, sanas. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Debo entender y debo ser consciente. Dice aquí que si nosotros infringimos la palabra de Dios, cometemos pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús vino para libertarnos de la esclavitud del pecado, que nos esclavizaba, transgredíamos la palabra, la ley, la palabra de Dios, incurríamos en desobediencia y estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pues Jesucristo se hizo manifiesto para quitar nuestros pecados y saber que Jesús no hubo pecado. No cometió, mientras Él estuvo en esta tierra, durante su ministerio, durante sus 33 años, no cometió pecado. Aleluya. Por eso era poderoso y es poderoso para limpiarnos de nuestros pecados. Y dice la palabra: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, debo entender que cuando Jesús mora en un corazón, su palabra está obrando en nuestras vidas, no hay apetencia por pecar. Todo aquel que peca no le ha visto, es decir, no conoce. Todavía aquel que escucha de repente el mensaje, siente que verdaderamente Dios está hablando su corazón, pero todavía no ha tomado una decisión de rendición delante de Dios. No ha confesado su pecado, ni ha renunciado a ellos. ¿Sabe qué? Todavía no le conocemos. Y dice la palabra en el versículo 7: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, la evidencia de que somos hijos de Dios es que en nosotros mora la justicia de Dios. La palabra dice: nadie nos engaña. Es decir, nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que ver, vigilar. Y dice: no dejarnos engañar, porque vendrán muchos maestros engañadores, mucha gente, decirse hijos de Dios, pero que utilizarán la astucia, el engaño. Y el Señor nos advierte. Esta carta, Juan, es bien claro. Nos dice: donde está obrando la justicia de Dios, esa persona es justificada y justa por Cristo. Porque Jesús es justo. No nos olvidemos que su reino es un reino de justicia. Jesús, palabra de Jesús fueron: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros debemos buscar el reino de Dios, buscar a Jesús y su justicia, e imitar y dejar que obre en nosotros para que podamos ser justos con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Aleluya.
para que así como Jesús fue peregrinar este mundo, en nosotros se evidencie que somos justos delante de los ojos de Dios. Aleluya. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay una diferencia en una vida cuando practica el pecado libremente, ya sea por desconocimiento de la palabra o ya sea porque, aleluya, gloria a Dios, habiendo conocido, decide dar la espalda a Dios. Jesús vino a este mundo, Dios se hizo hombre, para deshacer las obras del diablo. Una persona que cree gozar de su libertad y la usa para libertinaje, la usa para su autosatisfacción o para dañar al prójimo y vive una vida gobernada por el pecado, está, dice, esa vida siendo dominada, ministrada, inducida por el diablo. Que el Señor reprenda. La palabra de Dios dice: Jesús, el Hijo de Dios, vino para ayudarnos, para ayudarte a ser libre de la esclavitud del pecado. A su nombre sea la gloria. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando una vida nace por la obra del Espíritu Santo, reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado y nos volvemos a Dios. Nuestra naturaleza cambia. Estábamos muertos, ahora gozamos en Cristo vida eterna. Y esa vida que nos ofrece Jesucristo es un cambio rotundo. ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos dice: esa simiente, ese nuevo nacimiento, no tiene deseos de pecar liberalmente, podemos decir, porque es nacido de Dios. Ama a Dios, rechaza el pecado, se somete a la palabra de Dios, el que ha nacido de nuevo. Aleluya, gloria al Señor. Y nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Parece dura palabra, pero no hay 3, 4, 5 clases de hijos. Según Juan nos enseña, somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, a veces la enseñanza pareciera muy dura, muy cruda, pero ¿sabe qué? Ella nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Y ella es la que nos ayuda a entender. Hay 2 clases de hijos. O somos hijos de la luz, hijos de Dios, nacidos por obra del Espíritu Santo y gobernados por su Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra. O somos hijos del diablo, dominados por Satanás, practicando el pecado y gozando de muerte. Usted y yo decidimos en vida, a conciencia, cuesta, no, es un acto de fe, es un acto de amor hacia ese Creador, hacia el Señor que dio su vida para salvarnos de una condenación eterna. Muchas sectas han salido por el mundo y ganan adeptos tremendamente. Ahora con esto de la pandemia, utilizan las redes sociales también. Escucha hoy la voz de la palabra de Dios que te dice:
Tú decides ser un hijo de Dios, decides ser simplemente un hijo de diablo. Tú decides ser quien quieres ser. Hoy es día de salvación. Hoy puedes decidir ser un hijo de Dios. Reconoce que eres pecador. Reconoce que necesitas de un Salvador. Invítalo luego. Arrepiéntete. Tienes que sentir dolor, pesar de lo que has hecho y suplicar que Jesús te limpie con su sangre preciosa, que ingrese a tu vida, more en tu corazón, que haga una operación en tu vida, simplemente así. A partir de ese momento que te invitas, comprarte una Biblia o bajarla en tu computadora, en tu celular, adquirir una Biblia y empezar a leerla y pedir el auxilio del Señor. ¿Para qué? Para que podamos entenderla y aplicarla. A su nombre, gloria. La palabra de Dios dice: la evidencia de que una vida ha nacido de nuevo es verdaderamente un hijo de Dios que tiene amor. Dice, tiene amor para con el prójimo. Tiene amor y practica la justicia. Y es una persona que si antes se aprovechaba, si antes, aleluya, gloria a Dios, buscaba su vanagloria, su exaltación, busca que ser justo en pequeños y grandes actos, porque por naturaleza somos injustos, amados hermanos. Siempre inclinamos la balanza a nuestro favor. Y cuando venimos al Señor nos damos cuenta que Él es verdaderamente justo y tenemos que aprender con los hijos, con el esposo, esposa, con la nuera, con el yerno, con la suegra, con el tío, con el abuelo, con el hermano en Cristo, con mi vecino. Créanos no en Dios, con un profesor, con un compañero de trabajo, con algún compañero de estudio. Aprender a ser justo en los pequeños y grandes momentos de nuestras vidas. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos va a hablar desde el versículo 11 al versículo 15, que ese amor fraternal es algo que nos distingue en nuestra vida espiritual. La evidencia del amor en nuestras vidas. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No es un mensaje nuevo. Dice, desde el principio, Dios nos habla que como Él es amor, nosotros tenemos que aprender a amarnos. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por qué causa lo mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano. Es decir, aquel que no ama a su hermano es un homicida. A ese nivel nos coloca Dios. A veces los hermanitos en el hogar van creciendo entre risa, juego, pelean. Por eso los padres tenemos que ser vigilantes e inculcarle el amor y el perdón. ¿Sabe por qué? Porque dice, Caín y Abel eran hermanos, los hijos de Adán. Uno era justo, el otro injusto. La injusticia ataca a la justicia. El injusto le arrebató la vida a aquel que era justo. En el que obra la injusticia, hurtar y destruir. Lo acabamos de leer, pero Jesús vino a darnos vida abundante, a deshacer las obras del maligno. Y dice la palabra de Dios, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os
aborrece. Aun cuando cocinamos y hervimos o sancochamos, sabe que pone la olla, pone a hervir, pone la sal, pone el agua, pone aceite para que no se pegue la pasta. Y usted sabe que se evidencia, un lado el aceite y un lado el agua. Se puede mezclar, pues el mundo, los hijos del maligno, se evidencian. El mundo conoce quiénes son los hijos de Dios. Aleluya. Y el mundo nos va a aborrecer porque a Él no le conoció ni nos conoce. Nosotros sabemos, versículo 14, leamos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es así, amado hermano, hermana. Cuando no amamos, no hay presencia del amor de Dios en nosotros, o somos selectivos a quien amar. ¿Sabe qué? Dice, estamos muertos espiritualmente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna. Que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En el momento que rechazamos al hermano, no amamos al esposo, la esposa, a los hijos, no amamos al prójimo. Y si somos homicidas. Yo como esa gente que por gobernada por el maligno mata sin compasión a su prójimo. Pero yo nunca agarré un arma, nunca lastimé a nadie. Sin embargo, Dios nos dice, por falta de amor hacia el prójimo, nos coloca en el mismo nivel en asesinos, homicidas. Ahora dígame usted, ¿quiénes somos nosotros? Pensar al prójimo. La palabra de Dios dice, parte con Dios. La vida eterna no podemos gozarla. Así que pensemos en este tiempo y permitámosles al Señor que nos ayude a amar al que le caemos en gracia, como aquel que nos rechaza. Ese es el mensaje de Juan, es un mensaje que fue dado por nuestro Dios a través de Jesucristo. Un mensaje desde el principio, no ha cambiado, es el mismo mensaje. Y dice la palabra de Dios, versículo 16 al 18, vamos a hablar que ese amor es manifiesto por medio del sacrificio, solo con las palabras. ¿A qué me refiero? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús fue la evidencia, un amor sacrificial. Se rindió ante Dios. Dice, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí se me genera un interrogante. ¿Estaremos dispuestos a aún morir por amor a nuestro prójimo? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad para contraer su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y eso tiene que ser un termómetro en nosotros. Muchas veces meditamos en el amor sacrificial de Dios para con la humanidad a través de Jesucristo. Pero ¿qué hay de ese amor sacrificial donde muchas veces vamos a tener que dar alimentos, cubrir, vestir al desnudo, alimentar al que no tiene? De eso se trata el amor sacrificial al prójimo. De que si yo tengo un poco de pan y el otro tiene hambre, no negar,
no cerrar el corazón. ¿Acaso Juan termina siendo un interrogante? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si soy testigo y escucho y veo que el hermano o la hermana está en necesidad y cierro mi corazón. El egoísmo, el orgullo, la falta de generosidad es evidencia de que no hay Dios. Y a veces quisiéramos tener más recursos, pero no se trata de cuánto recurso doy o cuánto recurso tengo. Se trata del acto de amor, de ayudar. Dice la palabra de nuestro Dios, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gente está cansada de discursos y que en nuestra vida no se vea esto. Una de las maneras de evidenciar el amor del Señor no es decir tanto te amo o cuánto te amo a las personas, sino cuando hemos entendido que el amor sacrificial es evidente de que amamos de hecho y de verdad. Aleluya. Como en alguna oportunidad escribí un mensaje de texto en un WhatsApp, no necesitamos publicar lo que hacemos, si estamos cubriendo, si estamos alimentando una familia, si aún estamos invirtiendo dinero de nuestro propio bolsillo para ayudar a un ser querido, un hermano de la fe, o alguien que no conoce a Cristo, pero que debemos pasar necesidad, para el amor sacrificial, el amor en acción. Amén. Ahora la palabra de Dios nos dice en el versículo 19 al 22, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El resultado del amor en acción sacrificial, del amor de Dios en nosotros, y la evidencia de que ese amor mora en nosotros para con el prójimo, nos da seguridad y trae la respuesta en la oración. Queremos que Dios nos conteste, pero somos duros con aquel que quizás nos transmitió la palabra, nos tuvo paciencia. Somos duros cuando un siervo, una sierva nos enseña, o de repente no hizo lo que nosotros quisiéramos que hiciese. Habló de la manera o no nos transmitió de la manera que hubiera. Entonces el Señor, abriendo el entendimiento, y siempre les voy a decir esto. Jesús dijo, el alumno es mayor que su maestro. Estamos aprendiendo de aquel que es nuestro maestro. Dios puso en el cuerpo de Cristo siervos y siervas. Él dotó de dones y dota de ministerios para que la iglesia sea edificada. Pero ¿sabe qué? Si yo no estoy dispuesto a practicar entre nosotros el amor sacrificial, acercarme a Dios y pedirle que responda cuando mis labios se quejan, todo de la juntiva, de la pastora, de los servidores de Dios, cuando quizás nunca apoyo, nunca estoy dispuesto ni siquiera a saludarles, ni siquiera a orar por ellos.
vamos evaluando los errores. ¿Será que Dios va a responder nuestro clamor? ¿Será como dice aquí? ¿Estaremos guardando sus mandamientos? ¿Y estamos haciendo lo que Él agrada? Cuando quizás en nuestros hogares, a la hora de estudiar la palabra, o que nuestros hijos, nuestras generaciones, nos escuchen alabar a Dios, adorar al Señor, escuchan quejas hacia los siervos, hacia la iglesia. Y después queremos que la iglesia ore por nosotros, la iglesia nos ayude. Los hermanos, no nos engañemos. Rostro vemos, corazón no. Por eso la palabra nos enseña. Preocupémonos por aplicar esta palabra. Independientemente si el otro practica o no. Preocupémonos ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, regenerados por la obra de Cristo. Hoy te habla a ti en forma personal, me habla a mí. Me entiendan o no me entiendan. A veces mirando hacia atrás, cuántas enseñanzas, mensajes hemos predicado, cuántas vidas hemos auxiliado a la luz de la palabra, cuántos años de caminar con Cristo, orar. Usted nunca espere que el otro actúe con usted como usted quiera. Si Jesús, Salvador del mundo, no cometiendo pecado, fue abandonado, fue injuriado, fue aborrecido. La iglesia, los hijos de Dios, no escapamos de esto, hermanos. Por eso, practiquemos su palabra, porque al término de nuestra carne, veremos el rostro de Cristo, el rostro de nuestro Señor. Terminamos esta carta en el versículo 23 y 24, donde la fe y el amor entre hermanos son esenciales para la comunión con Dios. Nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Perfecto. No ser incrédulos. Y dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Espíritu Santo nos da convicción a nuestro espíritu y nos trae paz. Y sabemos que Él permanece en nosotros por esa convicción que trae el Espíritu. Preocupémonos, aunque usted diga, pero a veces este hermano, este siervito, esta siervita, no veo que me ama, no veo que tenga ciertas actitudes para conmigo. No se olvide que ese hermano, esa hermana, o ese varón que no está en casa del Señor, o ese hijo de Dios que se apartó y es un hijo o una hija pródiga. ¿Cuántos hijos pródigos hay en el mundo? Pero Dios nos está invitando a venir a Él. Y nos dice la palabra, es necesario que en nosotros sea la evidencia de creer, de vivir una vida de fe, no por vista, sino creyendo a esta palabra, a este anuncio. Y dice la palabra de Dios, creamos en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, y nos amemos unos a otros, mandado. Recuerden, no es cuanto digo amo a mi hermana, a mi hermano, porque esto es una carta doctrinal, es cómo debemos conducirnos entre los creyentes, entre los consiervos del Señor. Que no se preocupe si el otro lo ama o no lo ama, porque yo no voy a dar cuenta por el otro, en el sentido de que
Todos somos responsables ante Dios. Los propios hechos, nuestras actitudes, nuestras palabras son por las cuales daremos. Si el otro practica o no practica el amor, trate. Pero si hoy usted está escuchando la voz de Dios y está entendiendo la palabra del Señor, preocúpenos por nosotros, en que sea evidenciado que el amor de Dios habita en nuestras vidas. Por último, guardemos su palabra. Cuando guardamos su palabra, tratamos de ponerla por obra, es la evidencia más clara que el Señor está. Les reitero, cuanto más entendemos la palabra, más estamos siendo desafiados a ponerla por obra. Que la palabra pueda bajar y transformar nuestro corazón, para que en las pequeñas a grandes actitudes que podamos tener, primero con la primera iglesia, ese lugar, sea evidenciado que realmente mora en nuestras vidas el Señor y que permanecemos en la palabra. El Espíritu Santo se encargará de traernos convicción. Y sabe, esa será la evidencia que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Practicando el amor, sometiéndonos a su palabra, y el Espíritu Santo traerá a nuestro corazón convicción. Vemos a la palabra de Dios, recíbela en el nombre del Señor, su consejo, desecha lo malo, vuelve a escuchar esta transmisión, este video, y deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, en tu alma. Que Dios te bendiga. Comparte esta enseñanza bíblica para que otros también tengan la posibilidad de crecer en el caminar con Cristo. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu economía. Que Dios bendiga tu nación. Perdone nuestros pecados, sane nuestra tierra. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tan profunda tu enseñanza y tan hermosa. A medida que vamos entendiendo la palabra, también nos vamos dando cuenta en que hemos fallado. Muchas veces no hemos practicado tu amor, muchas veces nuestra carne nos ha liderado y fuimos fallada, una máscara, una apariencia. El amor que te llevó a la cruz se ha derramado en nosotros para poder aprender a amar al prójimo. Queremos crecer en esa comunión contigo, pero nos damos cuenta que si no crecemos en el amor para con mi prójimo, para con mi hermano en la fe, no voy a crecer en la comunión contigo. Esa hay en tu palabra. Sin duda ella descubre y va descubriendo el velo de nuestra ignorancia a fin de que crezcamos y podamos ser hombres, mujeres, vidas lideradas por tu amor, lideradas por tu palabra, y que pongamos en alto tu nombre. Gracias por todos aquellos que escuchan la palabra, que se someten a la palabra, que practican la palabra, por las vidas que están volviendo a ti, por las vidas, Padre amado, que están renunciando al pecado. Padre, en esta mañana, allí en los hogares, las naciones,
Oramos por restauraciones, liberaciones, conversiones. Y oramos para que tú equipes a tu iglesia, para que en este tiempo de pandemia, de situación en las naciones, más que nunca tu palabra sea anunciada con poder y toda gloria. Llénanos del Espíritu Santo y fuego. Bautiza con tu fuego, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Gloria al Señor.